Muy buenos días, compañeros y compañeras, y muy buenos días, profesora Evelyn. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del Partido Nacionalista Peruano, que viene a hacer sus propuestas de gobierno. En sus propuestas de gobierno, el Partido Nacionalista Peruano, como líder Ollanta Humala Tazo y su esposa Nadia Heredia, hicieron estas propuestas. Inclusión social, que viene a ser promover programas sociales. Estos programas sociales es la pensión 65, el Caliwarma, el Cunamás, la beca 18, juntos y entre otros. Uno de los más conocidos viene a ser la creación del programa Pensión 65, que consiste en otorgar pensiones a personas de adultos mayores en situación de pobreza extrema. También ampliar los servicios básicos en las zonas rurales como las zonas marginales, de salud, de educación, también de agua potable, de electricidad, entre otros. También vemos la de distribución económica, que viene a ser promover la regeneración de contratos. Cuando él estaba participando en la campaña electoral, muchos lo comparaban como Hugo Chávez. Hugo Chávez, él es expresidente, en ese entonces era presidente de Venezuela, en lo cual él era un dictador, más que todo, se llevaba muy mal con muchos países y hablaba de una forma muy dictadora, en lo cual lo comparaban mucho con Ollanta Humala, ya que también él era militar en ese entonces. ¿Y qué es lo que había pasado? Como lo comparaban tanto, muchas empresas privadas, muchas empresas de nombre en sí comercial grandes en el Perú, más que todo como que había esa incertidumbre de que querían irse. Entonces, él hizo esta propuesta en promover la regionalización de contratos. Más que todo era incrementar la participación, garantizar a las empresas, tanto sea de extranjeras, a que se queden en el Perú, ya que ellos van a hacer una alianza con ellos. Más que todo, van a participar del Estado en sectores, tanto sea de producción, en el comercio. También implementar el programa Cunamás, en lo cual promueven el desarrollo infantil de servicios de cuidado y también de educación hacia los niños. Crecimiento con equidad, impulsar proyectos de infraestructura. Más que todo era fomentar el crecimiento económico. Fomentar el crecimiento económico, más que todo ponerle más impuestos a las minerías para que haya más impuestos y con ese dinero poder tener mucha más calidad de infraestructura. Por ejemplo, en la Universidad Nacional reciben el canon minero, pero ya obviamente va a ser más impuestos hacia ellos. Eso iba a ser proyectos, por ejemplo, como pistas, carreteras, no solamente universidades, muchos más proyectos. Soberanía y desarrollo nacional, defender los intereses nacionales. Más que todo, obviamente, en ese entonces había una disputa con Chile acerca del mar del Pacífico, en lo cual había que defender las presiones internacionales que se daban en ese entonces, que viene a ser con Chile. Había esa disputa en lo cual se tenía que dar junto con los jueces internacionales de La Haya. Y no solamente eso, también había que defender también la soberanía de los recursos naturales de nuestro país. Y también la reforma educativa, que viene a ser mejorar la calidad de educación en nuestro país. Una vez que ha tenido estas propuestas, lo que hacen los puntos claves, Ollanta Humala Tazo, junto con el Partido Nacionalista Peruano, había quedado para segunda vuelta con Keiko Fujimori, en lo cual Ollanta Humala ganó las elecciones con el 50.4%. Lo ganó, o sea, más de la mitad, a Keiko Fujimori. Entonces él logró ser presidente y obviamente todas sus propuestas tenían que estar en toda su gestión. Y logros y acciones destacadas. Lo que se ha destacado durante toda su gestión fueron los siguientes. Por ejemplo, lo que él ha hecho fue programas sociales. La pensión 65, de lo que él había propuesto, sí lo había cumplido. La pensión 65, que hasta hoy en día hay, por ejemplo, es otorgar pensiones a los adultos mayores de 200 a 250 soles,
que hoy en día es hasta 350 soles mensuales. El CUNA Más también lo había propuesto y sí lo estaba cumpliendo, que viene a ser promover el desarrollo infantil temprano de servicios de cuidado y de educación, en lo cual se asignaba de ese pueblo, se asignaba a muchas personas, madres, que necesitaban trabajar, y también a profesores y profesoras para que puedan cuidar a los niños y puedan también darle educación. El Cariwarma también viene a ser un programa de alimentación escolar a los niños escolares de situación vulnerables. Y la beca 18, que viene a ser becas integradas de estudio a las personas de escasos recursos, ¿no? A los escolares. También lo que se ha logrado fue la economía y el crecimiento, que viene a ser una economía estable. En ese entonces, las empresas extranjeras, cuando ya había mucho que querían irse, en lo cual no se fueron, se quedaron, hubo una economía constante, había aumentado inclusive la inversión pública, también había aumentado también el crecimiento de infraestructura y también la salud y educación por los programas sociales. También el conflicto social y minería. No todo era bueno, también había partes en lo cual en la minería también había, por ejemplo, la minería del Conga. La minería del Conga era un pueblo en lo cual en ese pueblo había mucha minería, en lo cual las empresas mineras querían obviamente explotar el mineral, pero ese pueblo no quería y se había levantado contra el Estado. Pero Ollantumala había utilizado las Fuerzas Armadas para poder obtener esa explotación mineral, en lo cual no se ha visto muy bueno ahí. Y también había muchos conflictos sociales. Relaciones internacionales. Las relaciones internacionales, podemos ver internacionales con Chile, ¿no? Ya que más que todo, cuando había un conflicto marítimo con Chile, acerca del juicio de La Haya, con Chile, en lo cual hubo un triunfo peruano, en caso de las propuestas, había un triunfo peruano, en lo cual de lo que habíamos ganado fue más del 70% del triángulo marítimo. Aquí puedo opinar que las 200 millas del litigio 1, de las 200 millas, ha sido perpendicular de Tacna a Arica. De ahí se fue en una pendiente como un triángulo. En ese entonces, se puede decir que Tacna ha perdido, o sea, no ha ganado ni ha perdido, porque en sí, nuestro mar en sí, de las 200 millas, de la frontera con Arica, más que todo es paralelo, en lo cual de ahí ha ganado Perú, obteniendo el triángulo marítimo. Y las reformas sociales, y también vemos también que tanto como Chile, Colombia, Perú y México fueron a la Alianza del Pacífico, para ya tener unas relaciones obviamente buenas, ¿no? Cuando se dio acerca del conflicto de La Haya, en lo cual los jueces otorgaron el triunfo peruano, más del 70%, hubo rumores que Chile no iba a acatar ese resultado, en lo cual ellos querían oponerse en ese entonces. Pero después dieron la palabra, en lo cual sí firmaron el juramento y obviamente sí acataron. Las reformas sociales vemos la lucha contra la corrupción y también la desnutrición y también acerca de las leyes universitarias. Hubo leyes universitarias también aquí, en lo cual ya se podía ver que ya no iba a haber muchas universidades, por ejemplo, fantasmas, sino ya universidades que tengan su educación de calidad. Estos fueron sus logros. Ahora vamos a ver a las críticas y controversias. La pérdida de apoyo político. Ollantumala tenía que dar un discurso,
de la gran transformación, pero él había abandonado ese discurso, en lo cual, como había abandonado ese discurso, muchos de sus aliados, muchos de su bancada, decidieron alejarse de él, ya que ellos no confiaban en él, porque ya lo veían muy raro, porque también algo pasaba con él, y algo pasaba, pero con el tiempo se dieron cuenta que él estaba involucrado en una corrupción. En este caso fue el caso de Odebrecht. Odebrecht en sí es una empresa brasileña, en lo cual tenía contratos más de 25 países de muchos años. ¿Por qué Odebrecht tenía muchos contratos? Muchos políticos, inclusive la fiscalía, comenzaba a pensar, ¿por qué todos contratan a esta empresa brasileña? ¿Por qué? Entonces, Odebrecht trabajaba en Brasil junto con una empresa petrolera. Comenzaron a investigar a esa empresa petrolera y resulta que estaba en corrupción esa empresa. Como estaba en corrupción esa empresa, examinaron mal las cosas y buscaron que Odebrecht estaba también en corrupción. Y buscaron más a fondo y resultaba que los presidentes de Brasil y los expresidentes y senados también estaban en corrupción. Y resulta que había muchos presidentes que estaban en corrupción porque Odebrecht les daba dinero para su campaña. Una vez que le daba su dinero para su campaña y ganasen, tenían esos años de gestión de contratos multimillonarios. Y uno de esos presidentes en lo cual que estaba involucrado en nuestro país era Ollanta Humala. Ollanta Humala había sido financiado toda su campaña por Odebrecht y casi todas las infraestructuras de nuestro país peruano, millonarios, estaba por Odebrecht. ¿Por qué Odebrecht? Odebrecht dice que esa empresa, para trabajar a una empresa para el Estado, dice que muchas empresas de construcción presentan sus papeles, en lo cual, como ya estaba esto ya arreglado, Odebrecht presentaba sus papeles, pero con un bajo costo, así muy bajo costo, en lo cual ganaba siempre sus elecciones, ganaba siempre el trabajo, pero cuando comenzaba el trabajo subía su precio, subía y subía, y nadie decía nada, porque él ya lo había dado mucho dinero al presidente para su campaña, para que no dijese eso. En pocas palabras, estaba en corrupción por muchos años. El caso Odebrecht en sí, hoy en día, ha sido investigado. Ollanta Humala en esos casos se ha habido muy afectado en corrupción y se ha ido preso junto con su esposa. Y esta empresa hoy en día ya no existe, se ha cambiado de nombre y también ha comprado otras empresas en las cuales se ha metido, pero ya no tiene esa calidad, ya se ha manchado esa empresa. Hasta hoy en día no puede recuperar ese capital que tanto ganaba. También vemos el manejo de conflictos sociales, por ejemplo, el manejo de conflictos sociales que viene a ser acerca de que Ollanta Humala mucho utilizaba la Fuerza Armada para el pueblo, más que todo no, eso es lo que había muchas críticas hacia él. Y aparte de eso, en los programas sociales, por ejemplo, en Caliwarma, que era prácticamente alimentación escolar, más que todo, ellos asignaban proveedores a muchas empresas, pero esas empresas prácticamente no eran las correctas, ya que le daban un producto de baja calidad a los escolares y también había, por ejemplo, las fechas ya habían caducado, en lo cual las leches que compraban eran caducadas y a esos escolares le daban intoxicación y se enfermaban. Eso eran muchas críticas para esta gestión. En PCO 65 también hubo críticas, en lo cual, por ejemplo, los gobernantes de ese entonces, la bancada, tenían sus mamás y sus mamás estaban en PCO 65, en lo cual había mucha controversia en sí, en lo cual eso eran muchas críticas hacia su gestión. Y en Beca 18 en Cunamá también, en Beca 18 también pasaba lo mismo. Eso quiere decir que no era muy perfecto, ¿no? No era perfecto.
Esto de aquí es la crítica y controversia de Ollanta. En sí, hoy en día ya sabemos toda la verdad. Ha hecho cosas buenas y también está metido en la corrupción, como muchos expresidentes de nuestro país. Eh, lo que yo puedo decir que la verdad siempre sale a la luz. Siempre sale a la luz. Nadie, por más que estés, por más que tengas poder, la verdad siempre sale a la luz. Ojalá que nuestro país mejore con el tiempo. Este de aquí es la propuesta de Ollanta y la crítica y controversia, y muchas gracias.